Saludos, bienvenidos a su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo. Vamos a hablar un poco del libro de Marcos, en un resumen breve en minutos, como ya lo hemos hecho en este segmento que aparece por aquí. Si ustedes lo ven en un video normal, sepan que hay un fragmento de una lista de reproducciones donde se está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, de diferentes libros de la Biblia, en un resumen corto. Vamos a hablar, para no abarcar más tiempo, vamos a tener un minuto nada más para saludarnos, agradecerles por estar aquí, y vamos a hablar de Marcos, el cual nos dice la Biblia que fue un colaborador cercano a Pablo. Esto lo dice en Colosenses 4:10, por si alguien lo quiere verificar, y que fue cercano al apóstol Pedro, como lo dice 1 Pedro 5:13, donde le manda saludos y dice que le estima. Entonces nos recuerda la palabra de Dios a través de Marcos que este hombre virtuoso, discípulo de la primitiva iglesia y cercano colaborador de Pablo, hace una entrevista prácticamente al apóstol Pedro de sus vivencias que tuvo como discípulo de Jesús, como apóstol cercano al Señor Jesús, y Marcos narra todo lo que Pedro le platica, lo que le comenta, con un propósito. El propósito de Marcos es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito de Mateo ya lo vimos en esta lista de reproducción. Arriba aparece el libro de Mateo, ojalá y vayan a ver el libro de Mateo. Pero el propósito de Marcos es mostrar a todos los lectores que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hace esta narrativa de todo este libro y vamos a ver las diferentes formas en que lo hace. Por ejemplo, del capítulo 1 al 8 nos habla de Jesús en Galilea. Se basa específicamente en esto, en esta narración. Y del 8 al 10, o prácticamente del 9 al 10, nos habla de Jesús en su camino a Jerusalén. Nos va hablando de toda esta trayectoria histórica a través de los ojos del apóstol Pedro. Después del 11 al 16, porque hay que recordar que Marcos solamente tiene 16 capítulos, nos habla de Jesús en Jerusalén. Y para empezar a ver estas diferentes secciones, lo vemos desde Marcos 1, que nos habla cómo es la narrativa de su vida. Y nos dice cómo es que Juan el Bautista empieza a predicar como un mensajero de Dios la venida del Señor Jesús. También nos habla en algo breve del bautismo del Señor Jesús, hecho que se suscita juntamente bautizado él por el, el profeta Juan el Bautista. Entonces, él nos declara aquí en este libro que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Entonces, hace referencia, es la primera vez aquí en el libro, que hace referencia a que Jesús es el Hijo de Dios. También nos explica que a través de Jesús, Dios está acercando el reino de Él a la humanidad. Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesucristo. El capítulo 4 nos habla de las parábolas y en esas parábolas nos hace énfasis de la naturaleza del reino de Dios. La compara, por ejemplo, con una semilla de mostaza. Hace diferentes alusiones, pero está diciendo cómo es el reino de Dios y cómo es que transforma a través del Señor Jesucristo para acercarnos a Dios. Jesús no solo da a conocer que Él es el Mesías, como Mateo nos los explica, porque muchas personas no creían que Él era el Mesías, pero no solamente se queda ahí para saber que Él es el Mesías, sino que Marcos, él está haciendo un énfasis que Jesús no solamente es el Mesías, sino es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Marcos 8:27, vamos a buscarlo rapidito aquí para que no se nos lleve mucho tiempo. Dice, salió Jesús a sus discípulos, es Marcos 8:27 al 38.
y les dice, ¿quién dice que soy? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros algunos de los profetas. Entonces le dijo, a vosotros, ¿quién dices que soy? Respondió Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno. Entonces él le dice, tú eres el ungido, el que había de venir. ¿Sí? Pero vemos más adelante en el 31 que Jesús dice, y comenzó a enseñarles y que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, a hacerle cambiar de opinión. ¿Por qué razón? Porque Pedro quería, ¿sí? Y muchos entendían que era un rey que tenía que venir para liberarlos a través de las armas y de establecer un reino humano en la tierra. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces aquí vemos la primera plática con sus discípulos para hacerlos entender que su reino no era de esta tierra. Entonces hay tres pláticas, por ejemplo, la primera plática es de Marcos 8, 27 a 38, donde les explica que su reino no es de este mundo. La segunda plática es en Marcos 9, 30 a 37, donde les vuelve a hablar de lo mismo. Por ejemplo, dice el 30, y habiendo salido de ahí, como caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de su muerte resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. Seguían sin entender a qué se refería el Señor Jesús. Y llegó, dice el 33, a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputan entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Pero su disputa era, ¿por quién sería el primero, ¿sí?, en su reino? Habría de ser el mayor, porque ellos creían que era un reino terreno. Mas el Señor en el 35 les dice, entonces él se sentó y le llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no lo recibe a él, sino al que le envió. Entonces les vuelvo a explicar que su reino no es terreno. Después el último es Marcos 10:32, ojalá y lo puedan leer, y se están dando cuenta cómo Jesús va narrando que su reino no es de este mundo, porque Él es el Hijo de Dios. Él viene a hacer una transformación verdadera a la humanidad. Entonces vemos la mirada de Marcos a través de la narrativa de Pedro, cuando está escribiendo este libro, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y como dice 9:7, nos habla claramente cuando el Señor narra la transfiguración. Y en Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces el Señor sigue dando a entender y a manifestar en diferentes partes de la vida de Pedro, ¿sí?, lo que él quería que supieran los apóstoles, para darles a conocer que su reino no era terrenal. Pero ahora, a través de la narrativa de Marcos, él nos explica que Jesús es el Hijo de Dios y que es la imagen, prácticamente como dijo el apóstol Pedro, la imagen, y el apóstol Pablo, la imagen del Dios invisible, la cual a través de Marcos 9:2 al 13 nos está hablando de la transfiguración que se vio a través de Jesús, el cual es la imagen y la gloria del Dios invisible. Y posteriormente nos habla de la llegada de Jesús en el capítulo 11 a Jerusalén. Posteriormente la predicación en Jerusalén y la profecía de que Jerusalén va a caer y que posteriormente él será muerto, pero regresará con poder y gloria. Nos habla también el libro
del capítulo 14, nos habla de la última Pascua y su última cena, la cual él le da un nuevo significado de la libertad del pecado a través de su muerte. Él explica que ya no es como en aquella Pascua antigua, que era para liberarlos de la cautividad, sino ahora es a través de este Cordero Santo la liberación del pecado del hombre, porque el pecado hacía división entre Dios y los hombres, pero a través del sacrificio de él nos viene a redimir para acercarnos con Dios. Por eso el capítulo 15 nos sigue narrando este sufrimiento que tuvo el Señor, el cual fue llevado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nos señala enfáticamente el 15:39 cómo es que un soldado romano, cuando el Señor Jesús entrega su último aliento, este soldado romano, estando ahí, dice una palabra muy, muy verídica. Dice, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Marcos está enfatizando que Jesús es el Hijo de Dios. Y posteriormente aquí hay otra parte, en otro libro, que lo que dice este romano es, verdaderamente este hombre era inocente, pero posteriormente cuando analicemos más en los puntos doctrinales, vamos a analizar por qué hay esta diferencia. Pero ahorita estamos analizando solamente el contexto histórico, no el contexto doctrinal. Vamos solamente para ir avanzando rápido. Dice este hombre Jesús, este hombre era el Hijo de Dios, hablando de Jesús. Se refiere a él, este romano. También nos habla en el capítulo 16 la resurrección de Jesús y la gran comisión que él también narra en otros libros. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17, el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Sí? Para ser bautizado, pues, obviamente se necesita creer, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen, como requisito, ¿verdad? A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces va dando a conocer aquella predicación que se llevaría a cabo en su nombre, en Marcos 16. Prácticamente Marcos nos está dando a entender por diferentes medios literarios que Jesús es el Hijo de Dios. Para hacer una recapitulación rápida de lo que hemos hablado y no abarcar demasiado esta plática, hemos visto que Marcos en este evangelio parece estar dirigido a los creyentes romanos en sí, particularmente que son gentiles. Marcos escribió como pastor a cristianos que ya habían oído y creído del evangelio, como nos dice Romanos 1:8. Por ejemplo, no aparece la genealogía de Jesús porque prácticamente los gentiles pues no sabían de qué les hablaba, a diferencia de Mateo, que él sí lo plasma porque está hablando a unos oyentes, o está escribiendo, ¿sí?, a un pueblo en su particular judío. Incluso ya hemos hablado que el libro de Mateo se escribió en hebreo. Entonces, en resumen, este evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. Él, como hemos dicho anteriormente, no comienza con la genealogía de Mateo, como Mateo lo hizo, o más bien no están familiarizados en el linaje de Jesús. Entonces, él está hablando totalmente a hermanos gentiles. En la transfiguración que ya hemos hablado de Mateo 9:1, él les dio a 3 de ellos un adelanto de su futuro regreso en poder y gloria. Y una vez más les fue revelado quién era él. Ya hemos dicho que él es la imagen del Dios invisible. También hemos visto, por ejemplo, en las horas siguientes, que Jesús proclama audazmente y tenazmente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y que Él será victorioso en su regreso, como lo dice Marcos 14, 61 y 62. Y por último vemos cómo las mujeres fueron las primeras evangelistas
en difundir las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Es un libro muy interesante que nos habla de la vida del Señor Jesús, pero Marcos quiere enfatizar algo, que Jesús no solamente es el Mesías prometido, pero un libertador que tenía que venir, o un rey que tenía que liberar, sino que es el Hijo de Dios, el primogénito, el Hijo bendito de Dios, y que a través de él se acerca, ¿sí?, la comunión con Dios a través de su sacrificio. Es que nosotros podemos estar cerca de Dios y vencer al pecado. Y a través de Jesús vemos la gloria del Dios invisible. Es lo que Marcos nos está explicando. Ojalá y esta plática haya sido de interés. No me dejen sus comentarios por aquí y seguiremos platicando en otra ocasión. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo.